sediento de sangre en la Sierra Maestra. Finalmente se prepararon para el ataque, y dejaron a Chicho Osorio al cuidado de 2 hombres con encargo de matarlo apenas iniciado el tiroteo, cosa que cumplieron estrictamente, según escribió fríamente el Che. 1. La ejecución se llevó a cabo en la madrugada del 17 de enero de 1957, cuando comenzó el tiroteo. Gilda Gadea, primera esposa del Che, publica en su libro Ernesto, Memorias del Che Guevara en Sierra Maestra, la carta que él le enviara con fecha de enero de 2028 de 1957, en la cual se puede apreciar su disposición violenta y sádica en esta frase: querida vieja, aquí, en la selva cubana, vivo y sediento de sangre, escribo estas ardientes líneas inspiradas en Martí. El 18 de febrero de 1957 el guía campesino Eutimio Guerra, acusado de pasar información al enemigo, es enjuiciado por los rebeldes y condenado a muerte. A la hora de la ejecución, sus compañeros no se deciden a pasarlo por las armas, y es cuando Che se adelanta, extrae su pistola matando de un disparo en la sien a Eutimio, describiendo el acto en su diario de la Sierra Maestra. Acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola, calibre .32, con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Al proceder a requisarle las pertenencias no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón, entonces él me dijo con una voz sin temblar muy lejos del miedo: arráncala, chico, total. Eso hice y sus pertenencias pasaron a mi poder. 1. Posteriormente Che escribirá en su diario: ejecutar a un ser humano es algo feo, pero ejemplarizante. De ahora en adelante aquí nadie me volverá a decir el sacamuelas de la guerrilla. En una carta a su padre refiriéndose a dicha ejecución escribe: tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar. Marcos Bravo, dirigente del movimiento clandestino del 26 de julio, en su libro La otra cara del Che, relata que un soldado del gobierno de 17 años, capturado e interrogado por el Che, le respondió: no he matado a nadie, comandante. Acabo de llegar aquí, soy hijo único, mi madre es una viuda y me incorporé al ejército por el salario, para enviárselo a ella todos los meses. No me mire, ¿por qué?, respondió el Che. El joven soldado fue atado delante de la fosa recientemente cavada y fusilado. En abril el chivato Filiberto Mora fue engañado y apresado por los rebeldes, y el Che escribió en su diario: el hombre, Filiberto, había sido engañado, pero al minuto que vio a Fidel se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezó a pedir disculpas. Se ajustició al chivato, a los 10 minutos de darle el tiro en la cabeza lo declaré muerto. A fines de mayo 2 soldados en ropa de civiles, que estaban espiando alrededor del aserradero del Lubero, fueron hechos prisioneros. Se determinó fusilarlos antes del ataque a la guarnición del ejército en el Lubero. Che escribió en su diario: se cavó la fosa para los 2 guardias chivatos y se dio la orden de marcha. La retaguardia los ajustició. En el mes de octubre el Che ejecutó a Aristidio, un campesino que durante su ausencia vendió el revólver que le había dado, y expresó su deseo de abandonar la lucha cuando los rebeldes se trasladaran a otro lugar. Su duda sobre la ejecución de Aristidio quedó reflejada en su diario en este comentario: si realmente era lo suficientemente culpable como para merecer la muerte. En otras ocasiones Che simulaba ejecuciones, vendando a los acusados y disparando al aire, como método de tortura psicológica. La marcha del Che a través de la Sierra Maestra estaba sembrada de cadáveres de chivatos, desertores y delincuentes, hombres cuyas muertes había ordenado y en ocasiones ejecutado él mismo. 1. Che le escribió el 14 de diciembre de 1957 una carta a René Ramos Lator, Daniel, coordinador nacional del movimiento 26 de julio que murió en combate con el grado de comandante. Lo siguiente: pertenezco por mi formación ideológica a los que creen que la solución de los problemas del mundo está detrás de la llamada cortina de hierro y tomo este movimiento como uno de los tantos provocados por el afán de la burguesía de liberarse de las cadenas del imperialismo. 4. Lator le respondió al Che el 18 de diciembre: quiero solo dejar constancia de nuestra opinión, que por supuesto es enteramente distinta a la tuya. Nuestras diferencias fundamentales son que a nosotros nos interesa llevar a los pueblos oprimidos de nuestra
América un gobierno que responda a su anhelo por la libertad y el progreso, gobierno que ha de ser de unidades cohesivas que puedan garantizar sus derechos como naciones libres y se hagan respetar por las grandes potencias. En cambio, los que tienen tu preparación ideológica piensan que la solución a nuestros males está en liberarnos del nocivo dominio yanqui por medio del no menos nocivo dominio soviético. 3. En la misma carta, Ramos Lator escribía que la ideología del movimiento 26 de julio se inspiraba en el pensamiento político de José Martí, que consistía en hacer de Cuba un país democrático y próspero, pero con justicia social, y que los pactos con otras fuerzas opositoras eran necesarios y saludables. El doctor Armando M. Lago, fundador del Archivo Cuba, calculó un total de 47 fusilamientos, la mayoría de ellos guajiros, llevados a cabo por la guerrilla, y en 35 las bajas de la guerrilla en combate, durante el año de 1957. Estas cifras son prueba contundente del terror implantado por la guerrilla. El 27 de junio de 1958 el Che escribió en su diario: en la noche se llevaron a cabo 3 fugas y una de ellas doble. Rosabal, condenado a muerte por chivato, Pedro Guerra, de la escuadra de Sorí, y 2 militares presos. Pedro Guerra fue capturado. Se había robado un revólver para la fuga. Fue ajusticiado inmediatamente. 1. Vargas Llosa escribe lo siguiente: les ordenó también a sus hombres que asaltaran bancos, una decisión que justificó en una carta a Enrique Oltuski, un subordinado, en noviembre de 1958. Las masas que luchan están de acuerdo con asaltar a los bancos porque ninguno de ellos tiene un centavo en los mismos. El impulso de desposeer a los demás de su propiedad y de reclamar la propiedad del territorio de otros fue central a la política opresiva de Guevara. 5. Lo que proponía era una vuelta al periodo del gangsterismo político que tuvo lugar al final de los años 40, con el cual Castro estuvo asociado durante sus días de estudiante. Jaime Costa Vázquez, excomandante del ejército rebelde, dice que gran parte de las ejecuciones atribuidas a Ramiro Valdés, quien más tarde se convertiría en ministro del Interior de Cuba, fueron responsabilidad directa de Guevara, debido a que Valdés era su subordinado y seguía sus órdenes. Ante la duda, mátalo eran las instrucciones del Che. Dice Costa que el Che ordenó la ejecución de decenas de personas después de la toma de Santa Clara. Marcelo Fernández Sayas, en su artículo La otra cara de la moneda, dice: la toma de la ciudad de Santa Clara fue sangrienta para sus oponentes. Muchos prisioneros fueron ejecutados sumariamente, puestos ante el paredón de fusilamientos, sin juicios ni misericordia. Estas ejecuciones se llevaron a cabo frente a fotógrafos, periodistas y cámaras de cine. Los prisioneros, en muchos casos, eran jóvenes campesinos que se habían unido al ejército como último recurso de desempleados y eran conocidos como casquitos. El Che en la cabaña. Guevara fue nombrado por Castro jefe militar de la fortaleza de la Cabaña en La Habana, después de que Batista huyera de Cuba, cargo que ocupó desde enero hasta septiembre de 1959, y también responsable de la comisión depuradora, con el fin de implantar el terror revolucionario. En una comparecencia por el Canal 6 de la TV en febrero de 1959, el Che declaraba que en la Cabaña todos los fusilamientos se hacen por órdenes expresas mías. Aquí él presidió sobre centenares de ejecuciones en juicios sumarios que incluso un biógrafo comprensivo como Jorge Castañeda, en su libro Compañero, Vida y muerte del Che Guevara, dice que se llevaron a cabo sin el respeto por el buen hacer de la justicia. Luis Ortega, en su libro Yo soy el Che, relata lo que el Che le dice a Duque Estrada: hay que trabajar de noche, el hombre ofrece menos resistencia de noche que de día. En la calma nocturna la resistencia moral se debilita. Haz los interrogatorios de noche. No hace falta hacer muchas averiguaciones para fusilar a uno. Lo que hay que saber es si es necesario fusilarlo. Nada más. Debe dársele siempre al reo la posibilidad de hacer sus descargos antes de fusilarlo. Y esto quiere decir, entiéndeme bien, que debe siempre fusilarse al reo, sin importar cuáles hayan sido sus descargos. No hay que equivocarse en esto. Nuestra misión no consiste en dar garantías procesales a nadie, sino en hacer la revolución, y debemos empezar por las garantías procesales mismas. Napoleón Vilaboa,
miembro del movimiento 26 de julio y asesor del Che en la cabaña, relata la ejecución de José Castaño Quevedo, director del Buró de Represión de Actividades Comunistas, BRAC, contra el cual no pesaban acusaciones criminales y al que llevó a la oficina del Che. Mientras daba vueltas alrededor de su mesa y de la silla donde estaba el militar, Che sacó la pistola 45 y lo mató allí mismo con 2 balazos en la cabeza. Escalofriante relato del expreso político Pierre San Martín, testigo presencial del asesinato a sangre fría de un niño entre 12 y 14 años de edad llevado a cabo por el abominable monstruo de crueldad Che Guevara en la fortaleza de la cabaña en 1959. El crujiente sonido de la puerta de hierro se abrió, al mismo tiempo que lanzaban a una persona más al ya aglomerado calabozo. ¿Y tú qué hiciste?, preguntamos casi al unísono. Con la cara ensangrentada y amoratada nos miró fijamente, respondiendo: por defender a mi padre para que no lo mataran, no pude evitarlo, lo asesinaron los muy hijos de perra. Cerca del paredón donde se fusilaba, con las manos en la cintura, caminaba de un lado al otro el abominable Che Guevara. Dio la orden de traer al muchacho primero, y lo mandó a arrodillarse delante del paredón. El muchacho desobedeció la orden. Con una valentía sin nombre le respondió al infame personaje: si me has de matar tendrás que hacerlo como se mata a los hombres, de pie, y no como a los cobardes, de rodillas. Caminando por detrás del muchacho, le respondió el Che: con que sois un pibe valiente. Desenfundando su pistola le dio un tiro en la nuca que casi le cercenó el cuello. 6. El escritor rumano Stefan Bassi, en su poema Yo no canto al Che, refiere cómo el Che lo invitó a acompañarlo para ver cómo se fusila en el paredón de la cabaña. Durante los 3 primeros meses de la Revolución cubana tuvieron lugar 568 ejecuciones por fusilamiento. Incluso el New York Times lo admite. Según la periodista de dicho diario Hart Phillips, unos 400 en los 2 primeros meses. El periodista Ted Long del London Daily Telegraph escribe lo siguiente: en ocasiones funcionaban 4 tribunales simultáneamente, sin abogados ni testigos de descargos, llegando a juzgarse, contemplando la pena capital, hasta 80 personas en juicios colectivos. Los procesos judiciales fueron farsas desvergonzadas que espantaron y repugnaron a todos aquellos que los presenciaron. Jorge Castañeda, en su biografía sobre Guevara, menciona que el fallecido padre Iñaki de Aspiazu, un vasco católico simpatizante de la Revolución, habló de 700 víctimas. Luis Ortega escribe en su libro Yo soy el Che que Guevara envió a 1897 hombres al pelotón de fusilamiento. En su libro Che Guevara, una biografía, Daniel James escribe que el Che admitió haber ordenado varios miles de ejecuciones durante los primeros años del régimen castrista. Félix Rodríguez, un exagente de la CIA, que participó en la captura del Che en Bolivia, le contó a Vargas Llosa que se enfrentó al Che tras su captura recriminándole las más o menos 2000 ejecuciones, de las que fue responsable a lo largo de su vida. Me dijo que eran todos agentes de la CIA y no discutió la cifra. Como contraste, en los juicios de Nuremberg, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, de los 24 líderes nazis acusados de crímenes de guerra solamente se aplicó la pena de muerte a 11 de ellos. En una carta escrita en mayo de 1959 a su amigo Julio el Gaucho Castro se despide, con esta frase: un fuerte abrazo del que es llamado y que la historia llamará Che. En una carta de Navidad a sus padres escribió: caminamos sobre la historia pura de la máxima categoría americana, somos el futuro y lo sabemos, nosotros construimos con felicidad aunque hayamos olvidado el afecto individual. 1. En estas frases, que lo pintan de cuerpo entero, se manifiesta su carácter arrogante, su delirio de grandeza, al exagerar su propia importancia histórica. Exportación de las guerrillas. Tras el triunfo de la Revolución, Castro y el Che iniciaron el movimiento guerrillero a través de América Latina. De inmediato se organizó un plan para iniciar focos guerrilleros con la asistencia del Che, en Panamá, República Dominicana, Haití, Nicaragua, Guatemala y Colombia. La invasión de Panamá a finales de abril de 1959 fue un fracaso. Las autoridades panameñas capturaron a 2 invasores cubanos. El 1 de junio un grupo de nicaragüenses, entre los que se encontraba Rodolfo Romero, un viejo compañero del Che, bajo la dirección de Joaquín Chamorro, salieron de La Habana hacia Nicaragua. Chamorro, después de su captura,
admitió la asistencia bélica proporcionada por Castro y el Che. La invasión de Santo Domingo a mediados de junio de 1959 culminó en un fracaso con un saldo de más de 200 muertos, entre ellos los jefes cubanos de la expedición Jiménez Moya y Horacio Rodríguez. En agosto de 1959 se inició en Haití el conflicto que concluyó con la derrota de los invasores. En noviembre de 1960 oficiales del ejército de Guatemala se alzaron en armas. Aviones de la Fuerza Aérea Cubana sobrevolaron el aeródromo militar de Zacapa, uno de los 2 lugares de levantamiento, aprovisionando a los alzados. Este levantamiento también fracasó. La intervención cubana en Venezuela en apoyo de la guerrilla fracasa cuando el ejército de Venezuela, en noviembre de 1963, sorprende un desembarco oriundo de Cuba en la península de Paraguaná. En febrero de 1964 la OEA condenó la interferencia del régimen castrista en Venezuela. La operación guerrillera comenzó en la Argentina a principios de 1964 en la provincia de Salta, con el periodista argentino Jorge Ricardo Massetti al frente de la misma. Las operaciones fueron supervisadas por el Che. En abril de 1964, el ejército argentino atacó el campamento guerrillero con el resultado de varios guerrilleros muertos, entre ellos el instructor cubano capitán Hermes Peña, escolta del Che, y 14 fueron hechos prisioneros. Massetti desapareció en la selva de Salta sin dejar rastros, y el foco guerrillero fue eliminado. Cuando Alberto Granados le preguntó por qué estaba deprimido a raíz de este descalabro, el Che le contestó: «Aquí me veis detrás de un pupitre, jodido, mientras mi gente muere durante las misiones a las que yo los he enviado». José Pardo Llada en el libro Fidel y el Che, escribe lo que le dijo el Che en 1959. Hay que acabar con todos los periódicos, pues no se puede hacer una revolución con libertad de prensa. Los periódicos son instrumentos de la oligarquía. El régimen controló, censuró o clausuró los periódicos y revistas, las estaciones de radio y de televisión y la industria del cine. La libertad de prensa e información fueron suprimidas. La misión diplomática comercial. En junio de 1959 Guevara fue enviado en una misión diplomática con el objeto de establecer nuevas relaciones comerciales, realizar ventas de azúcar y obtener armas en Yugoslavia, no teniendo éxito en ninguna de ellas. En El Cairo se entrevistó con Gamal Abdul Nasser, quien relató en sus memorias que Guevara le preguntó cuántas personas habían emigrado de su país a raíz de la reforma agraria. Cuando Nasser contestó que nadie se había ido, el Che le dijo enojado que la manera de medir la profundidad del cambio es medir el número de personas que sentían que no había lugar para ellos en la nueva sociedad. En la India su entrevista con el primer ministro Nehru, durante un espléndido almuerzo, no aportó resultado en el establecimiento de relaciones comerciales. En el Japón su propuesta de permutar azúcar por productos japoneses fue rechazada en la entrevista que sostuvo con el ministro de Comercio Exterior. En su entrevista con el primer ministro de Indonesia Sukarno, también fracasó en venderle azúcar y en el establecimiento de relaciones comerciales. Durante su estancia en Yugoslavia se entrevistó con Josip Broz Tito, no teniendo éxito en obtener armas de dicho país. En uno de los párrafos de la carta de julio de 1959 a su madre, publicada en el libro escrito por su padre Mi hijo el Che, escribe: «Soy el mismo solitario que era, buscando mi camino sin ayuda personal, pero tengo el sentido del deber histórico. No tengo casa, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni hermanos, mis amigos son mis amigos mientras piensen políticamente como yo». En carta a su madre hablando sobre su primer matrimonio en agosto de 1955, «Voy a tener un hijo y me casaré con Hilda en estos días. La cosa tuvo momentos dramáticos para ella y pesados para mí, al final se sale con la suya, según yo por poco tiempo, según ella para toda la vida». Cuando Hilda Gadea, su esposa, llegó a Cuba con su hija en enero de 1959, se encontró que su esposo estaba viviendo con su amante Aleida March, la cual quedó embarazada. En mayo el Che se divorció de su esposa y se casó con su amante en su oficina de la cabaña. Después de una breve luna de miel, salió del país en su primer viaje diplomático. Durante los 2 meses que estuvo ausente, nunca se comunicó con Aleida. Aleida le dijo lo siguiente a Anderson: «Che fue un machista como la mayoría de los latinos.
Fue irresponsable con su propia familia, abandonando a sus mujeres e hijos cuando más lo necesitaban, por seguir sus aventuras guerrilleras. A Hilda le pagó con la traición la ayuda y el amor que ella le dio. Las mujeres jugaron un papel secundario en su vida. La homofobia del Che. Che tuvo un rol principal en el establecimiento del primer campo de trabajos forzados en la península de Guanacavives en el oeste de Cuba, que se puso en marcha a finales de 1960 para confinar personas que no habían cometido delito sujeto a castigo por la ley, revolucionario o de otro tipo. Che defendió dicha iniciativa diciendo: "Nosotros solamente enviamos a Guanacavives aquellos casos dudosos de los que no estamos seguros que deban ser encarcelados. Nosotros mandamos a Guanacavives a la gente que no debería ir a la cárcel, gente que ha cometido crímenes contra la moral revolucionaria, en mayor o menor grado". 5. Este campamento fue el precursor del confinamiento sistemático. A partir de 1965 en la provincia de Camagüey, de disidentes, homosexuales, católicos, testigos de Jehová, sacerdotes afrocubanos y otras escorias por el estilo, bajo la bandera de las unidades militares de ayuda a la producción, UMAD. Hacinados en autobuses y camiones, los desadaptados serían transportados a punta de pistola a los campos de concentración organizados sobre la base del modelo de Guanacavives. Algunos nunca regresarían, otros serían violados, golpeados o mutilados, y la mayoría quedarían traumatizados de por vida, como el sobrecogedor documental de Néstor Almendros Conducta Impropia se lo mostrara al mundo un par de décadas atrás. 5. La homofobia del Che se manifiesta en el cartel colocado a la entrada del campo de trabajos forzados, donde confinaron a los homosexuales, donde se leía "el trabajo os hará hombres", réplica del lema "el trabajo os hará libres" utilizado en los campos de concentración nazis. Pretendía corregir el comportamiento homosexual aplicando castigos rigurosos con el objeto de modificar dicha desviación social, la cual no constituye un delito castigado por la ley. En las décadas de los 80s y 90s este sistema extrajudicial, de confinamiento forzado, fue también aplicado a las víctimas de SIDA. En una alocución por la TV el 26 de junio de 1961, cuando era ministro de Industrias, dijo: "Los trabajadores cubanos tienen que irse acostumbrando a vivir en un régimen de colectivismo y de ninguna manera pueden ir a la huelga". El 15 de diciembre de 1959 se inició el proceso de las purgas de los líderes sindicales, democráticamente elegidos en el 10º Congreso de la CTC llevado a cabo en noviembre de 1959, destruyendo el movimiento sindical obrero y aboliendo los derechos laborales conquistados por los obreros. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.